Entonces yo quiero que usted me acompañe a Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Me gusta leer la Biblia de pie, soy de la versión antigua, me gusta leer la Biblia de pie. Entonces colóquese de pie allí. Romanos capítulo 12, versículo 10. Miren lo que dice, léalo. Toda la iglesia vamos a leerlo. Dice, ¿cómo? No, está leyendo Rocío. No. Diga, espíritu de empavamiento, fuera. Listo. Ahora sí vamos a leerlo toda la iglesia. 1, 2, 3. Háganse unos a otros como hermanos y demuéstrense a los otros. Puede tomar asiento glorificando el nombre del Señor. La honra. La honra son de esas virtudes y de esos valores que se están perdiendo. Hoy en día la gente no honra. No honra porque desconoce la importancia y las cosas que se sueltan cuando nosotros practicamos la honra. Y la otra causa es porque la gente por sí lleva un espíritu de rebeldía. Hoy en día el hombre es rebelde por naturaleza. Usted encuentra manifestaciones en la calle, carteles en la calle, la gente levantándose, haciendo manifestaciones de rebeldía en contra de algo o en contra de alguien. Y muchas veces nos privamos de bendiciones por no poner en práctica la honra. Entonces es importante nosotros poner en práctica este valor y esta virtud para poder nosotros conseguir muchas bendiciones en nuestra vida. Porque hay bendiciones que están determinadas a la manera o la forma como tú aplicas la honra. Y hay cosas que están detenidas en el cielo porque nosotros no ponemos en práctica la honra. Hay cosas que Dios quiere desatar en nuestras vidas, pero Dios no la suelta porque no ha visto en nosotros un espíritu de honra. Entonces vaya conmigo a otro versículo con respecto a la honra, porque son muchos los versículos que hablan acerca de la honra. Son 136 versículos en la Biblia que hablan con respecto a la honra, el honor, la honra. Entonces cosas que se repiten en la Biblia es porque tienen una gran importancia para la vida del creyente. Romanos capítulo 13, versículo 7 dice, paguen a todos lo que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que y al que honra, honra. El apóstol Pablo fue una de las personas que más habló acerca de la honra en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros en esta mañana se hace nosotros indispensable conocer y saber cómo opera la honra. Ahora, para que nosotros sepamos cómo opera la honra, necesitamos definir qué es honra. Porque mucha gente no conoce lo que es honra y por lo tanto no lo aplica. Vamos a mirar lo que nos dice el diccionario de la Real Academia con respecto a la honra. Dice, es valorar, respetar y tratar bien a alguien por lo que representa o por los beneficios que nos ha entregado. Eso es lo que es honra. Lo repetimos otra vez. ¿Qué es honra? Es valorar, es respetar, es tratar bien a alguien por lo que representa. Una autoridad civil, una autoridad espiritual o una autoridad familiar, dice por lo que representa o por los beneficios que nos ha entregado. Hoy en día se ha perdido la honra, ¿verdad? Los hijos les contestan mal a los padres, las autoridades no son respetadas. A diario usted ve por las redes cómo las personas se levantan contra los policías, contra el ejército. En Colombia no se respeta mucho. ¿Por qué eso? Porque muchas cosas, lo que representan la autoridad, son corruptos, hay corrupción por doquier, ¿verdad? Violan los derechos humanos, pero eso no es óbice para que nosotros no manifestemos honra a nuestras autoridades. Entonces es importante conocer lo que es la palabra honra. Ahora, la Biblia nos habla acerca de recompensar. Si yo le he puesto este título, la honra que suelta o que trae recompensa, necesitamos definir qué es recompensa. Ya hemos definido lo que es honra, ahora vamos a definir lo que es recompensa. Pastor, usted nos está hablando que el honrar trae recompensa. Pastor, pero defínanos qué es la recompensa. En la Biblia hay varios términos con respecto a la recompensa. Salmo 57, versículo 2, miren lo que dice. Dice, voy a clamar al Dios Altísimo, al Dios que en todo me ayuda.
¿Cuántos tienen ese Dios? ¿Cuántos tienen ese Dios? Diga, yo tengo un Dios, diga, yo tengo un Dios que en todo me ayuda. Ahora dice, y me sabe qué, recompensar. Entonces tenemos a un Dios que sabe qué, recompensar. Entonces, para yo poder aplicar y vivir la recompensa y experimentar la recompensa en mi vida, yo necesito definir qué significa la palabra recompensar. La palabra recompensar significa compensar, retribuir o remunerar un esfuerzo o un trabajo. ¿Qué es recompensa? Compensar, retribuir, remunerar un esfuerzo o un trabajo. Entonces la recompensa es algo que yo me merezco porque hice algo. ¿Está conmigo? Hay que diferenciar lo que es favor y recompensa. Favor es una gracia inmerecida. Usted no se merece eso, pero Dios lo suelta. Pero la recompensa es algo que yo hice y que necesito ser remunerado. ¿Está conmigo? Son dos cosas totalmente distintas. Recompensa y gracia. Entonces, es importante nosotros conocer cómo opera eso de la recompensa. Proverbios capítulo 11, versículo 31. Dice, si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa, con mayor razón reciben su merecido los malvados y los pecadores. Aquí nos presentan dos tipos de personas la Biblia. Nos presentan los malvados y pecadores y los que somos buenos o justos, porque hemos sido justificados por medio de Jesús. Díganme a eso. Ahora, hay dos tipos de recompensa. Estamos hablando, estoy colocando en la plataforma. Hay dos tipos de recompensa. La recompensa terrenal y la recompensa celestial. La recompensa celestial es la que nosotros vamos a recibir cuando estemos en la presencia de Dios, que Dios nos va a colocar, ¿qué? Una corona por lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer con nuestra salvación. Seremos recompensados en el cielo. Pero hay otro tipo de recompensa que es aquí en la tierra, que usted no necesita viajar al cielo o estar en el cielo para experimentar esas recompensas. Y son las recompensas terrenales, que es la retribución o remuneración por lo que usted ha hecho o usted ha decidido. Entonces, si usted decide honrar, usted va a ser recompensado. Si usted sabe honrar a sus padres, usted va a ser recompensado. Si usted sabe honrar a su esposo y a su marido, mujer que está aquí, usted va a ser recompensada. ¿Cuántos dicen amén las mujeres? ¿Se puso la cosa fea? Amén. La mujer tiene que estar sujeta a su esposo, así como el hombre está sujeta a Cristo. Pastor, ya usted me tiene ese CRD desde la semana pasada. Me gusta dejar las cosas enfatizadas. ¿Conmigo se fue? Entonces las mujeres tienen que honrar ¿a quién? A sus esposos. Y cuando usted se honra a su esposo, usted va a recibir recompensa del cielo. La mujer rezonguera, la mujer refuñera, la mujer que anda contestando mal, torciendo la boca y torciendo los ojos a su esposo, le va mal. ¿Le puso la cosa maluca? Pero al mismo tiempo el hombre tiene que saber tratar a su esposa. Pastor, lo dijo despacito, ¿qué le pasa? Al mismo tiempo la mujer, el hombre tiene que saber tratar a su mujer, tratarla como vaso frágil, y eso es honra. Y el hombre que sabe tratar a la mujer bien, le va a ir bien. El hombre que en la quincena le suelta la tarjeta de crédito a la esposa, le va bien. Se puso la cosa fea. Hombre, no me tuerza la boca. Eso se llama honra. Entonces, en esta mañana vamos a hablar acerca de la primera honra. Son 4 domingos que voy a estar enseñando acerca de la honra. Esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno. Son 4 domingos con respecto a la honra. Entonces, la primera honra es lo que los hijos le deben a los padres. Amén. Y eso, este versículo y este tema nos compete a todos. Porque cuando hablamos a las esposas, a los esposos, a las parejas, los hijos dicen, pero es que yo no tengo pareja y yo no voy.
Cuando le hablamos a la persona que tiene, a los novios, es que yo no tengo novia, ni siquiera se me paran las moscas, pastores. Ven, no, pero todos somos hijos. Levanten la mano todos los que son hijos. Entonces, este mensaje es para todos. Entonces, la primera honra que voy a tratar en esta mañana es la honra de los hijos hacia los padres. Efesios capítulo 6, verso del 1 al 3, ¿qué nos dice la Biblia? Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el pastor. ¿Quién lo manda? El Señor. Es un imperativo. Dice, hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor. Porque esto es ¿qué? Esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahí viene la recompensa. Amén. En la Biblia hay varios tipos de mandamientos. Amén. En la Biblia Dios nos ha establecido mandamientos. Mandamientos lineales, que son los 10 mandamientos, y mandamientos que están en el curso de la palabra. Entonces hay una gran cantidad de mandamientos. Pero después de los mandamientos establecidos en la palabra, el único mandamiento que tiene promesa es honrar a papá y a mamá. ¿Está conmigo? Se fue. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? El mismo texto que nos dice. Porque esto es qué. Porque esto es qué. Léalo. No está leyendo Flor solamente, toda la iglesia. ¿Por qué esto es qué? Porque esto es justo. Hijo que estás aquí, es justo que tú honres a papá y a mamá, porque eso no es gratuito. Amén. Usted le costó mucho a papá y a mamá. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Saque cuenta cuánto cuesta un pote de leche. Usted que está lactando aquí, que están lactando, no, que están alimentando a un bebé pequeño, a mi nieta. ¿Cuánto cuesta un pote de leche? 140,000 pesos. Y dura 3 días. ¿Sí o no? ¿Te puedes imaginar cuántos potes de leche tú que tienes 40 años te tomaste? ¿Ah? Le saliste caro. Amén, le saliste caro. Le saliste caro a papá. Y sabes los dolores que experimentó tu mamá cuando te dio a luz. Dice que el dolor más parecido de parto en los hombres es el dolor de los cálculos. Voy a tener un año que me operaron de los cálculos. Y era algo milimétrico, una piedrecita que era un granito de arena, hermano. Y yo le pegaba golpes a la pared, me revolcaban, me tiraban, me llevaban, me traían, hasta el lengua hablé. El dolor fue fuerte. Y un granito de arena chiquitico. Ahora te puedes imaginar en el vientre de tu madre, amén, que tú estuviste ahí, si tú estuviste bien gordito, 2 kilos, el dolor, y si saliste con una cabezoncita así grande, el dolor que pudo pasar esa mamá. Es justo que tú la honres a ella. Amén. Porque yo siempre he dicho de qué vale llevar flores en el cementerio si lo puedes hacer en vida. Porque las flores en una tumba huelen a muerte. ¿Está conmigo? Entonces vemos en Facebook cuando alguien muere, se murió mi mamá, pobrecita, las flores por aquí, palabras por aquí, poesía por aquí, por allá. ¿Por qué no se lo dijiste en vida? Es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa. Mira lo que dice el versículo 3. Cuando tú sabes honrar a papá y a mamá, te va a ir bien en la vida y vivirás muchos años en la tierra. Es decir, no vas a experimentar muerte prematura. Vas a morir de viejo, pero una buena vejez, una buena calidad de vida. Cuando tú sabes honrar a papá y a mamá, te va a ir bien. El que no honra a papá y a mamá, todo le sale mal. Toca una puerta y se le cierra. Montan un negocio y fracasan. Se casan y se divorcian. ¿Por qué? Porque no supieron honrar a papá y a mamá. La Biblia que dice que los que honran a papá y a mamá, ¿qué pasa? ¿Cuántos honran a papá y a mamá en esta mañana? Nos va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien, me va a ir bien. Amén. Gloria a Dios por eso. Y vamos a vivir muchos años
en la tierra. Dígale a la esposa que está, mamita, te tocó estar conmigo mucho tiempo, porque voy a durar mucho tiempo en la tierra. Dígale, me vas a soportar mucho. ¿Está conmigo? Porque nos va a ir bien. Mira lo que dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Amén. Amén. La Biblia no dice que debemos honrar a mamá nada más. La Biblia no dice que debemos honrar a papá nada más. A los dos por igual. ¿Está conmigo? A los dos por igual. Porque hay hijos que se la llevan bien con el papá y no honran a la mamá. Y hay hijos que honran a la mamá y no honran al papá. Es lineal. La autoridad y la honra es lineal, no es piramidal. ¿Está conmigo, César? Dice, para que disfrutes una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces nosotros como hijos tenemos que honrar a papá y a mamá. Levítico 19:3, mira lo que pasaba en los tiempos antiguos. Si esto lo aplicáramos en este tiempo, no quedarían muchos jóvenes aquí. Cuando un joven salía rebelde, terco, amén, que le torcía la boca a papá y a mamá, le torcía los ojos, mira lo que pasaba. Cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y por su padre. Y siempre guarden mis días de descanso. Yo soy el Señor, su Dios. El que recibe mis mandamientos y los obedece. No, Juan, este es otro versículo. Juan 14:21 dice, el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama. Y yo también lo amaré y me mostraré. ¿Y mostraré qué? ¿Y me mostraré qué? A él. Hago la pregunta. ¿El honrar a Dios es una sugerencia? ¿El honrar al padre y a mamá es una sugerencia? Hago otra vez la pregunta. ¿El honrar a papá y a mamá es una sugerencia? ¿Qué es? ¿Qué es? Un mandamiento. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a los mandamientos? Juan capítulo 14, versículo 21. El que recibe mis mandamientos y los obedece, de veras demuestra que me ama. Entonces, si tú no cumples los mandamientos, tú no amas a Dios. Y si tú no honras a papá y a mamá, que es un mandamiento, tú no amas a Dios. Y mi Padre amará al que me ama. Y yo también lo amaré y me mostraré a él. Hay cosas que Dios no te va a mostrar porque no estás honrando a papá y a mamá. ¿Se fueron? Están aquí. Mira lo que dice 1 Juan 2:4. Pero si alguno dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, ¿qué dice? Léalo a la iglesia, porque no me mira a mí, léalo a la iglesia. El que no obedece los mandamientos, ¿qué es? Es un mentiroso y no hay verdad en él. Entonces, cuando tú dejas de cumplir ese mandamiento, de honrar a papá y a mamá, te haces un mentiroso. Estamos viviendo una religión más, no una relación. ¿Está conmigo? Porque hay muchos padres que de pronto están aquí, que hay personas, hijos que están ministrando, que están sirviendo, o que están allí sentados, que me dicen, pastor, si usted viera a mi hijo en la casa. Porque estamos viviendo una religión, no una relación. Cuando tú vives una relación con Dios, tú honras a papá y a mamá, porque te va a ir bien. Sigamos. Éxodo 21:15. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. El que hiriere. ¿Cuánto dolor muchos hijos no provocan en los padres? Están hiriendo a papá y a mamá. ¿Cuántos hijos, de pronto no estamos aquí, verdad? Porque aquí somos todos buenos y excelentes hijos. Pero muchos hijos que están allá afuera son el dolor de cabeza de papá y mamá. Muchas madres no duermen bien por estar trasnochadas, esperando que un hijo venga porque están tardes horas de la noche, 3, 4 de la mañana y no llega. Eso es herir a un papá y una mamá. Te tiene que honrar. Y si tú le estás provocando dolor a tu papá y a tu mamá, te va a ir mal. Porque hijo eres y padre serás. Y lo que hoy estás provocando en tu papá y en tu mamá, los hijos que vas a tener, si no te arrepientes, los provocarán en ti. Entonces no conviene honrar a papá y a mamá. Deuteronomio 27:16. Este es fuerte, pero lo tengo que leer.
Este es fuerte, pero lo tengo que leer. ¿Qué dice la Biblia? No me dejen solo. No me dejen solo, léalo. Maldito sea quien deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. En pocas palabras, una persona que no sabe honrar a papá y a mamá vive bajo maldición. ¿Está conmigo? Es fuerte. Los hijos que no saben honrar a papá y a mamá viven bajo maldición. Estos días en una red publicaron a un hijo tratando mal a la mamá. Le decía una cantidad de vulgaridad y la cogía y la empujaba. Yo le decía, pobrecito, ¿cómo va a terminar la vida de esa persona? Porque va a vivir bajo maldición. Entonces nosotros tenemos que aprender a honrar a papá y a mamá. ¿Por qué esperar el día de la madre para dar un regalo a la mamá? ¿Por qué esperar el día del padre para entregarle una colonia, un perfume, una camiseta, una camisa a papá? ¿Por qué esperar eso? Amén. Ahora, la honra se demuestra de varias maneras. ¿Está conmigo? La honra se demuestra a través de palabras, a través de actitudes y a través de detalles. Pero es que yo te quiero mucho, papá, yo te quiero mucho, mamá, yo te quiero mucho, yo doy la vida por ti, yo arrancaría las estrellas del cielo y las bajaría y te las entregaba. Y el día que coges la quincena, ni un conito de maicena lo invitas. Hay que honrar, las cosas se demuestran con detalle. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué es vivir bajo maldición? Porque si la Biblia dice que los hijos que no honran a papá y a mamá están en maldición o viven en maldición, necesitamos definir qué es vivir bajo maldición. Vivir bajo maldición en guerra espiritual, miren lo que dice, es carecer del favor y la gracia de Dios. Y como resultado de esto, vivir en constantes dificultades y desgracias. Vamos a repetirlo otra vez. Yo no sé por qué la iglesia está en silencio. Todos somos hijos y somos hijos y nos portamos bien con papá y mamá. Usted no tenga miedo. No tenga miedo de esto, porque esto es para el que se porta mal, con los papás y mamá. Entonces, miren lo que dice, vivir bajo maldición, dice, es carecer del favor de Dios. Ahora, ¿qué es carecer del favor de Dios? ¿Qué es carecer del favor? No contar con la aprobación de Dios. Tú tocas una puerta y se te cierra y nadie te la abre. Llamas a alguien, no te atienden. Montas un negocio y fracasas. Te vas de viaje y a los 2 días tienes que rezar porque te fue mal. ¿Por qué? Porque no cuentas con el favor de Dios. Entonces dice, cuando tú vives bajo maldición, es carecer del favor de Dios y la gracia de Él, y como resultado de esto, vivir en constante ¿qué? Dificultades y desgracias. Ustedes viven constantemente enfermos, les duele aquí, les duele allá, porque tienes que revisar cómo está tu relación con tu papá y cómo está tu relación con tu mamá. Tú no puedes intratar a papá y a mamá. No puedes. Cuando ellos estén enfermos, asístelos. ¿Está conmigo? Porque te va bien cuando haces eso. Eso se llama honrar a papá y a mamá. Sigamos. Ahora, ¿qué es deshonrar? ¿Qué es deshonrar? Estamos hablando de honra. ¿Qué es deshonrar? Deshonrar es desprestigiar, desmeritar, burlar o hablar mal de alguien a quien no le tenemos afecto alguno. Esto es tremendo. En pocas palabras, cuando tú hablas mal de papá y mamá, es porque careces de afecto hacia ellos. Porque no los amas. Porque no los quieres. ¿Está conmigo? Mira, tu papá y tu mamá pueden tener los defectos habidos y por haber, pero es papá y es mamá. Nosotros no escogemos a los papás. Nosotros escogemos a la mujer con la cual nos vamos a casar. Vamos a escoger el jefe que nos va a liderar. Pero tú a papá y a mamá no los escoges. Fueron los papás y las mamás que Dios adjudicó a tu vida. ¿Está conmigo? Y te han bendecido. ¿Por qué te han bendecido, pastor? Pero es que mi mamá nunca tuvo un aprecio conmigo, mi papá tampoco tuvo un aprecio conmigo, pero te dio la vida. Te dio la vida. Y respiras porque un día en una noche de pasión estuvieron juntos y se la diste tú.
Eso es bendición. Amén. Que ellos tengan errores, que tengan defectos, pero tienes que saberlos ahorrar. En la próxima predicación estaré hablando de los padres saber honrar a los hijos. No se preocupen que para ellos también hay. Mira lo que dice Proverbios 23-25. ¿Qué dice? Proverbios 23-25. Pues que tu padre y tu madre se sientan felices y orgullosos de ti. ¿Se sienten orgullosos tus padres de ti? Amén. ¿Sabes por qué yo muchas veces me esforzaba o me esforcé por ser buen estudiante? Porque para mí, el tener a mi mamá en una reunión escolar y sacar en el nombre de Edgar y ella sentirse contenta y feliz, me hacía feliz a mí. Ya, me esforzaba por ella y me esforzaba por mi papá también. Pero, ¿qué cosa es que un hijo no le dé retribuciones buenas a su padre? Que cuando vayan a recoger el boletín, entonces el profesor, el director de clase, no sé cómo será ahora, el director de salón te diga, vengo a buscar el boletín de Pepito. Quédese ahí un momentico, señora, que necesito hablar con usted. Qué tremendo, ¿verdad? Que tú seas la oveja negra del curso. Que hayas perdido todas las materias, que no te esfuerces. ¿Me estás entendiendo? Mira, hijo, que estás aquí, le estoy hablando de los adolescentes, de los que están en el bachillerato y están en la universidad. Un transporte cuesta. ¿Cómo están los buses? ¿Cómo está un bus ahora? ¿Cuánto? 3.800. 3.800, figura. 3.300. Bueno, digan 3.800, 3.300. 3.800, bueno, listo. Pastor, ¿ustedes se van en avión? No, 3.800. 3.800. 3.800 diarios. Por 5 días, ¿cuánto es? Los Pitágoras. Los Pitágoras. La avenida, porque usted va a quedar en el colegio. ¿Cuánto es eso? 8.000 pesos por 5, 8 por 5, 40. ¿Y el agua? ¿La merienda? Porque ahora para ir al colegio, si no los NAI o no los Adidas, no voy a clase. Súbele para que vea. ¿Cuánto le sales tú? Y que a la hora de recoger tus notas le salga como un chorro de baba que de 7 materias hayas perdido 6. Se sienten orgullosos de ti. ¿Qué dice la Biblia otra vez? Vamos a leerlo todos los hijos aquí. Los que somos hijos, léalo. Haz pues que tu padre y tu madre se sientan felices y orgullosos de ti. Cuando mi madre estaba viva, es que nosotros cuando somos pastores somos como los médicos, ¿verdad? Mi mamá decía, yo tengo un hijo que es pastor. Y a todo el mundo le decía, yo tengo un hijo que es pastor. Y cuando usted se sienta al lado de un pastor, usted tiene algún problema. Pues usted, ya que usted es pastor, mijo, ¿por qué no estoy? Pero yo me sentía contento y alegre porque ella se sintiera orgullosa. ¿Sí o no? Haz pues que tus padres y tu madre se sientan felices y orgullosos de ti. Mira lo que dice la Biblia, primera carta de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesite. No esperes el vecino, te toca a ti. Así como antes ella los cuidó y los ayudó, esto es lo que Dios requiere que quiere que se haga. Vamos a leerlo otra vez. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesite. Así como antes ella los cuidó y los ayudó, esto es lo que Dios quiere que se haga. Muchos de los que estaban aquí tienen 40, otros tenemos 60, 50 y pico. Hace 50 y pico de años, ¿quién te cambiaba los pañales? Mira esto. Hace 40 años ella estaba alimentando a ese bebé. Ahora, él la alimenta a ella.
Eso es honra. Eso es honra. Mira, esto. Hace 40 años, ella te ayudó a caminar y te enseñó a caminar. Pero ahora ella requiere de ti. Es inadmisible que un hijo recluya en un ancianato a una mamá porque no la soporta. Es inadmisible. Es inadmisible que un hijo recluya a un padre en un ancianato porque no lo soporta. ¿Sabes? O es que yo no aguanto el olor de mi mamá. Ah, pero es que cuando tú hacías lo que hacías, eran azucenas. Eran topacios. Era tan fuerte como los hoy. ¿Y por qué no le dedicas tiempo a papá y a mamá? Sigamos porque se está poniendo la cosa. Muchos me están torciendo los ojos. Vamos a mirar el génesis de la deshonra. Porque estamos hablando acerca de honra y ahorita nos introducimos en lo que es la deshonra. Vamos a mirar cómo nace la deshonra. Porque la deshonra no es algo casuístico, ¿verdad? La deshonra es que se desprende de algo que se hace. Entonces, Proverbios 29:15 nos da una luz del génesis de la deshonra, cómo se forma una deshonra, porque para que un hijo deshonre a un padre tiene que ser formado en casa. Proverbios 29:15. Mira lo que dice: vara y corrección, ¿qué dan? Sabiduría. Pero el muchacho consentido, ¿qué es el muchacho consentido? Leamos 1, 2, 3, toda la iglesia. ¿Qué trae el niño consentido? ¿Qué hace la vara? La vara de inteligencia, la sabiduría. Amén. Muéstrame a un tonto y a un necio y yo te mostraré a alguien que le faltó vara. Yo no sé por qué la psicología moderna o la educación moderna de muchos padres hoy en día, y que al niño no se le puede pegar porque se le traumatiza. Dígale eso a la abuela para que vea. Él no entiende eso. En esto de la educación de mi nieta con mi hija y mi yerno, he aprendido muchas cosas, ¿verdad? Ellos, cuando la niña vaya a la casa, mi hija me deja una regla, nos deja una regla. ¿Verdad? Que yo me tengo que someter. Y a veces digo, bueno, pues a mí no me trataron así, ¿verdad? Pero yo me someto a eso. A mi nieta no se le da nada de azúcar. Nada de azúcar, nada de harina, nada de grasa. Ya al año y un mes a mí me daban sopa de montón. Sí, yo cogía la pata de montón. Y bien que estoy. Tengo cara de loco, pero no soy loco. ¿Sí o no? Pero esta es una educación moderna, ¿verdad? Y hay que respetarlo, ¿verdad? Pero yo no estoy hablando acerca de ese tipo de educación. Estoy hablando de la educación en donde estamos criando hijos consentidos. Y por eso hay muchos hombres maniquebradas. ¿Por qué? Porque los consintieron mucho en casa. ¿Cómo que si al niño de 2 años? Mira, te lo estoy diciendo acá, mira, yo te lo estoy diciendo acá porque si no te lo digo acá, el diablo te lo va a decir de manera diferente allá. ¿Cómo un niño de 2 años, niño de 2 años, la mamá y el papá le aceptan que se coloque una pañoleta y que salga con los tacones de la mamá? No, porque él no sabe. ¿Cómo que no sabe? Al niño hay que enseñarle a ser hombre desde pequeño. Amén, que huela a hombre, que se porte como hombre, que piense como hombre, que duerma como hombre. ¿Está conmigo o se fue? Esto no te lo van a decir en nuestra iglesia. Te lo estoy diciendo gratis. ¿Qué dice? Vara y corrección dan sabiduría. Pero el muchacho consentido es deshonra. Porque cuando el ginecostetra, que tu esposa dio a luz, no te entregó un arquitecto, no te entregó un abogado. Cuando tu esposa estaba en dolores de parto y el ginecostetra recibió a la criatura,
no te recibió, no te dio un ingeniero, escúchame bien, pero tampoco te entregó un delincuente, no te entregó una prostituta. ¿Dónde se formó la prostituta y dónde se formó el delincuente muchas veces? En el hogar. Entonces nuestros hijos, cuando los recibimos, es un cuadro de óleo en blanco. Quien coloca la pintura somos nosotros como papá y mamá. La pregunta es, ¿qué tipo de pintura estás colocando en el cuadro de tus hijos? Ahora, tú no puedes exigirle a tus hijos lo que tú no das. Si te presentas borracho, te presentas ebrio a la casa, no le exijas a tus hijos que se porten bien, que vengan a la iglesia. Porque si ese es mi papá que va a la iglesia y viene borracho y viene tomando y viene con vulgaridades, ¿qué voy a hacer yo en la iglesia donde va papá y mamá? Estás educando. Estás educando. Una oración de salvación de 5 minutos no va a transformar la vida de tu hijo. La transformas tú con tu ejemplo. Mujer que está aquí, lo transformas tú con tu ejemplo. Mamá que estás aquí, la transformas tú con tu ejemplo. Papá que estás aquí, lo transformas tú con tu ejemplo. No me traigas a tu hijo para que imponerle las manos para que Dios lo transforme y lo cambie. No me lo traigas, porque no voy a orar por él. Voy a orar por ti, para que Dios te cambie y te transforme a ti. Porque los hijos son el reflejo y el espejo donde ellos se miran. Nosotros somos el espejo donde nuestros hijos se miran y se observan. Si nuestro espejo está empañado, los hijos van a tener una figura paternal empañada. Tengo hasta rabia en esta mañana. ¿Paro o sigo? Segundo de Samuel 13:21. ¿Sabes que el rey David cometió un error? De los errores, no solo uno, cometió muchos. ¿Se acuerdan cuando tuvo relaciones con Betsabé? Siendo Betsabé casada, ¿verdad? Pero listo. Cometió otro error. Miren el error que cometió. Segundo libro de Samuel 13:21. Al enterarse de eso, el rey David se enfureció. Sin embargo, no quiso reprender a su hijo Amnón, porque era su hijo preferido. ¿Qué era Amnón de David? Diga, hijo preferido. Diga, hijo consentido. Era el hijo consentido. Por encima de Absalón estaba Amnón. ¿Y qué dice la Biblia allí? ¿Qué dice la Biblia allí? Léalo. Que el rey David se enfureció. ¿Por qué se enfureció el rey David? ¿Qué noticia recibió el rey David que se enfureció? No lo quise colocar ahí porque quiero ser intencional con eso. ¿No? ¿Qué hizo Amnón? Violó a su hermana. Le puso el ojo a la hermana. Veía a la hermana y decía, este es un hombre que tenía el corazón negro, tenía el corazón duro, era un hombre malo, perverso. ¿Qué admiración como mujer te puede desprender tu hermana? Pero él veía en el palacio de la hermana. Ya tú sabes. Entonces, tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Y Jonadab que era otro malo. Por eso tú tienes que tener cuidado con quién te relacionas. ¿Quiénes son tus amigos? Porque Jonadab le dio una estrategia a Amnón. ¿Te gusta tu hermana? No lo reprendió, le dijo, acuéstate con ella. Y está bonita, acuéstate con tu hermana. Hazte el enfermo. Y dile que te preparen un caldo de gallina. Y que el caldo de gallina te lo traiga tu hermana, Tamar. Tamar le preparó el caldo de gallina. Digo yo caldo de gallina, no me mire maluco, es el caldo de gallina. Y lo lleva al cuarto, ¿verdad? Cuando estás sola con Tamar, la coge y la abraza a la fuerza. Y Tamar le dice, hermano, ¿qué estás haciendo? Vas a deshonrar la casa de tu padre. Que esto no suceda tal cosa en el pueblo de Israel. Y no escuchó. La tomó a la fuerza y la violó a su hermana. ¿Está conmigo?
Pero este violador no nació de la noche a la mañana. Este violador no nació en un santiamén. Este violador fue formado por el papá. Porque el texto así me lo dice. Dice el texto que el padre no corrigió a Amnón porque era su hijo preferido. Y después le cogió rabia a Tamar y la echó. Amnón la echó. Entonces ella tenía un hermano también que se llamaba ¿cómo? Absalón. Y Absalón le pregunta, ¿qué hizo mi hermano Amnón contigo? Me violó, lo voy a matar. Y efectivamente Absalón lo mata. Ahora hay un asesinato y hay un violador. ¿Dónde se formó ese violador? ¿Dónde? Cuando tú consientes y no reprendes, estás formando un delincuente. Te lo digo en sinónimo en acción de poesía, ¿verdad? Por eso usted tiene que corregir. Usted tiene que corregir. Ahora, en las correcciones tiene que haber leyes y reglas. Y las reglas las pone el hombre de autoridad. Y las reglas tienen que estar bien claras en el hogar, como también las consecuencias tienen que estar bien claras si se violan. ¿Está conmigo? Tiene que haber reglas. Porque si tú no colocas reglas en tu casa, padre que estás aquí, no colocas reglas en tu casa, estás criando un delincuente y un violador. Eso fue lo que pasó. Sigamos. Deuteronomio 21, 18. Ahora viene el texto que yo le estaba diciendo ahorita. Los rebeldes, los hijos. Miren lo que le pasaba en la antigüedad a los hijos rebeldes. Miren lo que dice. Si alguno de ustedes tiene un hijo terco y rebelde, ¿qué es un hijo terco y rebelde? De esos que le tuercen la boca a papá, ¿verdad? Usted conoce gente que le tuerce la boca a papá y a mamá, que la mamá da la espalda y dice, oye, cuando mi mamá nos cogía en ese, te vas a llevar. Vamos a ver, te lo voy a decir a los barranquilleros, a los costeños, a los caribeños y a los reboleros. Si alguno tiene un hijo que tuerza la boca y tuerza los ojos, que le da la espalda a papá y a mamá cuando le dice, saque la basura. Ahí dice que no obedece a su padre y a su madre. Aunque lo castiguen, aunque lo estén reprendiendo, hay que hacer lo siguiente, 2 puntos. ¿Qué van a hacer con este hijo rebelde? ¿Qué van a hacer con ese hijo que tuerce la boca? ¿Qué van a hacer con ese hijo que tuerce los ojos? Sus padres deberán llevarlo ante el tribunal de los ancianos de la ciudad. ¿Verdad? Hay que llevarlo a los ancianos, porque ya se nos salió de la mano. Nos tuerce la boca, nos tuerce los ojos, ¿verdad? Nos tuerce, hay que llevarlos a la autoridad. Y miren lo que dice. Entonces le dirán a los líderes, nuestro hijo es muy terco, nos tuerce la boca, nos tuerce los ojos, no obedece. Y para colmo, come más que una plata al interés. Y además que es grosero, porque todo grosero es comilón. Todo grosero es comilón. Busca un grosero para que vea que come. Dice, es glotón, dice, no nos obedece. Y para colmo es glotón y un borracho. Uy, qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer con él? Pastor, nos tiene en suspenso, ¿qué hay que hacer con él? Dicho esto, todos los que viven en esa ciudad lo matarán a piedra a ese hijo rebelde. Así no habrá maldad en Israel, pues todos tendrán miedo de hacer lo malo. ¿Y si eso se aplicara ahora? Si eso se aplicara ahora, ¿ah? No hubiera redes jóvenes. No todos los jóvenes aquí en la iglesia son sanos, ellos son santos, son muy buenos. A ver, pero Dios lo que aplicaba. Gloria a Dios, porque ya eso no se aplica. Vamos a mirar ahora. ¿Me regalan 10 minuticos? 10 minuticos. Porque te voy a hablar de alguien que vivió bajo maldición por no saber honrar a papá y a mamá. Te voy a hablar de Can. ¿Quién es Can? ¿Quién es Can? ¿Dónde están los teólogos educados aquí en la palabra? Hijo de Noé. Noé tenía 3 hijos, ¿se acuerdan? Jafet, Sem y Can. Listo.
Noé, estresado, ¿sabe cuántos animales fue que yo le dije que Noé llevaba al arca? ¿Se acuerdan de una prédica que yo le dije? 1500 animales, ¿verdad? Y 5000 árboles cortó. Ahí tenía mico, tenía mica, tenía toro, tenía vaca. Hay algo que yo no le voy a perdonar a Noé. Amén. Yo no voy a perdonar. Cuando vaya al cielo, la primera pregunta donde vea yo a Noé se lo digo. ¿Por qué metiste cucaracha en el arca? Asco, miedo, no sé lo que tengo yo para esos animales. Fea, horrible. ¿Verdad? Entonces tenía una gran cantidad de animales. Entonces hay que vivir con una cantidad de animales durante mucho tiempo. Terminó estresado. Y entonces sale ahí y se toma unos tragos. Se emborracha. No estoy justificando el tomar. Porque el tomar trago es un pecado. Llámelo como se quiera llamar. No lo disfrace. Eso es pecado. Amén. Pero entonces como borracho. Mira lo que dice Génesis 9, 21 al 23. Dice, un día Noé bebió vino y se emborrachó. Y se quedó tirado y desnudo en medio de su tienda de campaña, en su habitación. Y entonces dice, cuando Can, o sea el padre de Canaán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus dos hermanos, burlándose de su papá. Oye, ven acá, ya te tengo la última, ven acá, te tengo la última. Acabo de ver en pelota a mi papá. Sí, lo acabo de ver. Y empezó a hacer burlas. A burlarse. Y mira lo que pasa, por deshonrar a papá. Dice, entonces Sem y Jafet tomaron una sábana, vieron allí el cuerpo, como lo trajo Dios a este mundo, a Noé, y allá está, lo vio, listo, trajo una sábana, y caminando hacia atrás, para no ver el cuerpo de su mamá, a su papá, lo cubrieron. Aquí dice, entonces Sem y Jafet tomaron una capa, se la pusieron sobre sus propios hombros y con ella cubrieron a su padre para no verlo desnudo y se fueron caminando hacia atrás y mirando a otro lado. Porque era una deshonra ver a papá desnudo. Y todavía lo hay, ¿no? De pronto nosotros los padres que son un poquito modernos, de pronto nuestros hijos están ya pequeños y nosotros nos cambiamos delante de nuestros hijos. Pero a papá no le gustaba que uno lo viera desnudo. Porque eso es una deshonra. Y entonces miren lo que dice que Can hizo burla y dice la palabra, cuando Noé se despertó ¿de qué? Diga, de la chapetera, borrachera ahí de la rasca que tenía. Cuando Noé se despertó de su borrachera, supo que su hijo menor había hecho lo que había hecho con él, dijo, maldito sea Canaán, será esclavo más bajo de sus dos hermanos. El padre lo maldijo por haber deshonrado al padre. Amén. Y usted le preguntará, pastor, ¿y esa maldición cómo se vive? Pregunte cómo viven los etíopes. Pregunte cómo viven los egipcios. Después de ser una potencia mundial por muchos años, es uno de los países más pobres que hay. Botswana, en el África. Pregunte, ¿de ahí donde vienen qué? Los descendientes de Cam. En África, uno de los continentes más pobres. ¿Por qué? Porque un hijo se atrevió a deshonrar a papá. Entonces los hijos que deshonran a papá les va mal. Usted tiene que honrar a papá y a mamá. Hónrelo. Luego añadió, bendito sea el Señor de Sem. Bendijo a Sem, a su otro hijo. Y que Canaán sea su esclavo. Dios permite que Jafet pueda extenderse, que vive en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Los africanos no fueron esclavos. La mano de obra de morenos, de negros que trajeron a nuestro continente, que eran africanos. ¿Sí o no? Por una maldición. Un hijo haber deshonrado a papá. Colóquese de pie en esta mañana.